Bien, estamos listos para nuestro recorrido informativo más analizado, ¿no? Esta situación sobre lo que tiene que ver con los médicos cubanos. Y hablando de medicina, queremos recordarle que ya está en el país la medicina del futuro. Esa medicina se aplica hoy en tratamientos de células madres que sirven para tratar diversas enfermedades. Busque en El Salvador Med Center toda la información, lleve su caso. Puede ser tratado con células madre y mejorar sus condiciones y calidad de vida. Los pacientes que son tratados con células madres, eso pueden tener. El Salvador Med Center está también en internet. Busque la página web es medcenter.com, o desde nuestra página en asiestamos.net conecte usted con esa otra página en internet. Y si lo que está buscando usted es un automóvil, bueno, que sea un Audi. Ya está acá en el país la nueva Audi Q3 2016 de fabricación alemana. Lujo de carro para alguien como usted. Fabricación alemana, motor de alta eficiencia, con consumo de hasta 58 kilómetros por galón. Está disponible para usted. Apúrese antes de que se agoten, desde $35,900. ¿Qué pasa con los médicos cubanos? A ver, no es primera vez que oímos de estas cosas en el país. Allá por 2013, y aquí tenemos una nota, era final del año 2013, cuando se pedía por parte de estudiantes de medicina que no se le diera ventaja a médicos graduados en Cuba. Desde ahí venimos más o menos acarreando estos temas. Estudiantes de medicina de la Universidad del Salvador y de 4 universidades privadas, ahí estaba la Matías Delgado, la USAM, la UNASA, le pidieron al Ministerio, y la Universidad Evangélica, le pidieron al Ministerio de Educación no incorporar de forma automática a los graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, conocida como ELAM. También señalaron que los egresados de la ELAM tenían ventajas respecto a los estudiantes de universidades salvadoreñas al rendir el examen en base a cuyos resultados se asignan las plazas en el año social. Este fue un importante encontronazo respecto a facilitar a estos estudiantes y ventajas a quienes venían de Cuba. Hay algunos audios para recordar esto allá por 2013. No realizan internado rotatorio en el país, no se realiza una homologación de título gracias al convenio que convenientemente el Ministerio de Educación ocupa para incorporarlo. Este día ha iniciado el paro nacional de internos a nivel de todas las universidades, Hospital de San Bartolo, Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, San Juan de Dios de San Miguel. Más plazas para alrededor de 900 médicos que en este año quieren ingresar al año social y solo tenemos 366 plazas. Eso era en 2013 y también alrededor de este tema se tuvo la reacción, ¿no? La reacción de los médicos graduados en Cuba que condenaban que el colegio médico manipulara, dijeron, esta situación. Y hay otra nota, acá miembros del movimiento de profesionales de la salud formados en Cuba condenaban al colegio médico por manipular el conflicto creado entre galenos graduados de las universidades nacionales y egresados de la ELAM de La Habana. Esta es una nota que se daba a conocer a través de la Coordinadora Salvadoreña de Solidaridad por Cuba y se decía que se reconocía la actitud que tomaron los graduados de otras universidades es resultado de una manipulación política. A ellos les vendieron la imagen de pelear por las plazas, pero el contexto en que en el país se encuentra es otro, es el mismo de América Latina y la misma lucha que se ha librado contra egresados de la ELAM, dijo al ser consultado Alex Guillermo Martínez, médico que se había graduado en Cuba y que allá en 2013 entonces estaba también reaccionando a las protestas alrededor de esta temática. El periódico Granma de Cuba, para que vean ustedes, esto tiene sus amplitudes, ¿no? Cerca de un centenar de salvadoreños graduados de la ELAM participaron de la primera reunión de la recién creada Asociación de Profesionales de Salud formados en Cuba. Ya se fue consolidando y entonces se hablaba de esto en el 2014.
La presidenta de la Junta Directiva de la Asociación, Patricia Álvarez, expresó que los galenos podrán consolidar sus propósitos profesionales y disponer de amparo jurídico, así como participar activamente en la reforma integral de salud en el país. Hay de esto algunas declaraciones también de la presidenta de esta asociación, que se formaba y se hablaba pues precisamente allá en Cuba, en este periódico Granma, de esta situación. El proceso, ¿verdad? Un poco de tratar de llamar a todos los compañeros, agruparnos para poder hacer una serie de actividades que vayan en pro tanto de nuestro proceso interno, ¿verdad? Organizativo, el mejoramiento de las capacidades, también un proceso de formación permanente, ¿verdad? De todos los miembros, y también acompañar a todos los que vienen en proceso de incorporación a este proceso, ¿verdad? El proceso de inmersión al país. Y además, obviamente, siempre tenemos el trabajo con la solidaridad con Cuba. Un orgullo de ser graduada en Cuba y agradecida también con el pueblo cubano por habernos dado la oportunidad de formarnos allá, ¿verdad? Una oportunidad que realmente aquí en nuestro país es más difícil. Entonces nosotros enfrentamos el tema de la llegada de los recién graduados, salvadoreños graduados en Cuba, las plazas que estaban siendo desplazadas según las denuncias de los salvadoreños estudiantes aquí. Llegó a esta conformación y el tema es la expansión de la medicina cubana en América Latina. Esto no es solamente de El Salvador. En Perú también se dio el tema con médicos cubanos contratados y que pues los médicos locales también resentían sobre esta situación. Hay una nota completa de lo que en Perú se estaba viviendo sobre esta situación. La llegada de los 45 médicos cubanos al Perú, quienes ganarán 5.000 soles mensuales gracias a polémico convenio entre Perú y Cuba, después que los médicos serumistas de nuestro país denunciaran las dificultades que tienen para obtener una plaza y trabajar como galenos reconocidos por el Ministerio de Salud. El congresista Mesías Guevara, miembro titular de la Comisión de Salud, señaló que la ministra Midori de Javis tendrá que aclarar este tema ante el Congreso. La comisión nos reunimos el miércoles. Ese día yo haré público mi pedido para que se presente la ministra de Salud y nos aclare cuál es la situación de estos médicos. Por su parte, Edgardo Nepa, asesor de la alta dirección del Ministerio de Salud, aseguró que los médicos cubanos no desplazan absolutamente a nadie y que ellos vienen por su experiencia en el tema de atención primaria de la salud. Saludar a mis colegas médicos, felicitarlos por la labor que desarrollan en todos los puntos del país y tranquilizarlos. Acá nadie los ha venido a desplazar. El trabajo médico está perfectamente regulado, normado en el país. El Ministerio de Salud es el principal interesado en que la normativa se cumpla. Señaló además que un médico de nuestro país gana un sueldo nada despreciable. No es que estén ganando por encima del promedio de los médicos peruanos, insisto. Un médico peruano que recién empieza gana 4.568 soles. El serumista tiene seguro social, tiene salud, tiene seguro de trabajo de riesgo, tiene un aguinaldo en julio, otro en diciembre, escolaridad, etcétera, etcétera. Lo cierto es que una situación similar ha ocurrido en Brasil y Venezuela, en donde la labor de los médicos también fue cuestionada por los especialistas locales e incluso por la población. Esto es en el Perú, la situación, la queja de los médicos locales, igualmente como lo estamos viviendo nosotros con el tema de los oftalmólogos, los convenios para recibir a los médicos cubanos, que nadie duda tienen importancia en cuanto a la capacidad de la medicina cubana pueda tener, pero tampoco está comprobado que sean superiores en su totalidad a las capacidades de los médicos salvadoreños. Ahora, en toda América Latina se da el fenómeno de estos convenios. El problema es que llegan con convenios que le garantizan mejores resultados económicos que los que tienen los locales. Esa es la gran pregunta. Bueno, en Venezuela también se habló del tema. La oposición ha llamado a echar de Venezuela a médicos cubanos que ayudan a los pobres, dice este titular, porque se hace vender el tema de la contratación de los médicos cubanos para ayudar a la gente pobre. El tema es que ¿cuántos médicos tiene nuestro país que podrían
tener las mismas opciones de trabajo y se está privilegiando la traída de médicos de afuera. Bueno, en Venezuela, y lo que dice esta nota, los médicos cubanos que están prestando sus servicios en los barrios más pobres de la capital se hallan presos de un enfrentamiento político. Los opositores del presidente Maduro exigen que los profesionales abandonen el país. Hay una nota completa sobre esto. Michael y Marbelis son dos médicos cubanos que dejaron atrás sus hijos, su familia y su tierra. Son parte del ejército de las batas blancas, desplegados por el mundo y que desde hace 11 años atienden a los más pobres y necesitados de las barriadas venezolanas. Para mí la medicina significa amor, entrega, felicidad, satisfacción a la hora de ver cómo somos capaces de curar no solamente desde el punto de vista biológico a la persona, sino desde el punto de vista humano. Todas las tardes se meten barrio adentro y visitan casa por casa para atender a aquellas personas que por motivos de salud o edad no pueden llegar hasta el centro médico. El término general de la medicina cubana es salvar vida ante cualquier circunstancia. Es verdad. Y sin precio de ningún tipo. Sin precio en la parte monetaria. No, señor, yo no acepto. Actualmente en Venezuela hay unos 32.000 médicos cubanos que atienden a unas 11 millones de personas. Gracias porque vienes a mi casa a abrazar a mi papá, porque no tengo que esperar un carro, solo tengo que correr y tocar la puerta y tú vas a venir a la hora que sea. Y vas a entrar a mi cuarto y le vas a dar la atención inmediata que mi papá necesita. Al otro lado de la ciudad, en las zonas más ricas, el sentimiento hacia los cubanos es diametralmente opuesto. ¡Te decimos que te vayas de Venezuela! ¡Son unos parásitos! ¡Se van de Venezuela! ¡No los queremos! ¡Nos tienen hartos! Son los opositores al gobierno, que no solo rechazan todos los convenios de cooperación que se han suscrito con Cuba, sino que han hecho creer que en cada sector de la sociedad venezolana siempre hay un cubano acechando. Los cubanos están distribuidos, eso es voz populi. Se habla de los cuarteles, se habla de los registros, se habla de las notarías, se habla de centros de salud, se habla de centros de enseñanza, o sea, se habla de más de 45.000 cubanos que están metidos en Venezuela. Para algunos psicólogos, esa actitud raya en la intolerancia política. A todos le estás diciendo, yo no te respeto. Yo lo que quiero es que tú te vayas. Hoy es porque quieren sacar un presidente elegido por una mayoría. Mañana es porque no te van a gustar los bajitos, o los gordos, o los musulmanes, o los judíos, o los evangélicos, o los santeros, o los cubanos. Esa misma intolerancia se vivió el 14 de abril de 2013, cuando un reconocido periodista opositor divulgó vía Twitter un mensaje en el que aseguró que en un centro de salud manejado por los cubanos se escondía material electoral que demostraba el supuesto fraude de las pasadas elecciones presidenciales. Bueno, eso es en Venezuela, eso es en Perú, circunstancias muy similares a lo que ahora se está hablando en El Salvador. ¿Por qué? Porque el Colegio Médico ha dicho que es muy peligroso un convenio que ha realizado el gobierno con médicos cubanos. Esta es la nota y dice que hay un proyecto en San Vicente que se ha echado a andar por medio de la contratación o uso del trabajo de médicos cubanos. Primero, dicen, no ganan salario, no hay salario para los médicos cubanos que vienen donando su tiempo o lo que sea, pero en el tema de los viáticos se les dan $1,000, dice. Además, pago de vivienda y otros gastos relacionados con la prestación de servicios médicos especializados brindados por los colaboradores cubanos. Se pagarán de conformidad a lo dispuesto en este documento y es lo que se publicaba en el diario de hoy con la fecha 1 de octubre. La prerrogativa de las que gozan los oftalmólogos cubanos que laboran en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente han sido criticadas por el presidente del Colegio Médico y por muchos usuarios de las redes sociales en el país. Se está hablando de pagar hasta $1,000 por ese trabajo en viáticos. Dice acá que si el convenio es legal, y lo hace como una pregunta,
Además de otorgar privilegios, el convenio podría contravenir la Constitución y el Código de Salud. Tras consultar al Departamento Jurídico del Colegio Médico, Majano calificó el convenio como peligroso para los intereses de los médicos oftalmólogos en El Salvador. La razón, porque el convenio no habla de salario, sino de más de $1,000 en viáticos. Si ese rubro es de salario, uno diría que la realidad del oftalmólogo salvadoreño podría ser normal, pero si es trabajador o no, dice, si es trabajador, el convenio debe indicar el salario y no solo el tema de los viáticos. Y esto nos lleva al tema de los salarios, que está en discusión también, y lo puso la misma Lorena Peña, presidenta del Congreso salvadoreño, que dice todo mundo debe tener un salario. Incluso criticó al alcalde Nayib Bukele por decir que no cobra ningún salario por hacer el trabajo que hace. Entonces aquí hay una contradicción, un tema jurídico importante, la protesta de los privilegios y el orden jurídico de la situación. Hagamos una pausa y luego abrimos los teléfonos y me dice usted qué opina y cómo ve esta situación.